Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la Semana de Ingeniería Nacional 2020, conmemorando el 58 aniversario de creación del Ilustre Colegio de Ingenieros del Perú y 33 años del Consejo Departamental de Lima, que los acoge con emoción y nos complace congratularnos. Les saluda el ingeniero Jorge Soto. Bien, este trascendental acto se transmite en directo desde la sala exclusiva Zoom de la Orden Profesional por las circunstancias especiales que vive el país a causa de la pandemia del COVID-19. Las exposiciones tienen una duración de 45 minutos y al final de la misma habrá una rueda de preguntas por un tiempo de 15 minutos. Y quienes tengan que hacerlo pueden levantar la mano usando la herramienta que se encuentra en la parte inferior de su ordenador. En esta oportunidad tenemos un tema muy importante que es repensar nuestros negocios en tiempos del COVID-19. Para ello, permítame presentar a nuestro excelente expositor que tiene una trayectoria muy importante, el ingeniero Víctor Fernández Guzmán, quien tiene un PhD de la Escuela de Negocios de SADE en Barcelona, España, un MBA en ESAN, con especialización en Dirección General. Es ingeniero químico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, auditor OSAS 18000 certificado por IRCA, campos de la enseñanza, investigación y consultoría que comprenden temas estratégicos sobre la gestión, la prospectiva, la energía, liderazgo y seguridad, así como la responsabilidad social y gestión de la información. 30 años de práctica laboral ocupando cargos directivos en empresas como Petróleos del Perú, Rexol, YPF y Ocinermin. Ha realizado estadías, prácticas de entrenamiento en España, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Canadá. Es presidente del capítulo de Ingeniería Química del Colegio de Ingenieros del Perú. Actualmente, el ingeniero Víctor Fernández es profesor de estrategia de ENESAN y de investigación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presidente del Comité de Gas Natural Seco del INACAL y director gerente de estrategia y energía, socio de TP Consulting, gerente Business Strategy. Bien, vamos a dar pase al ingeniero Víctor Fernández para que inicie su exposición y pueda él hacer su presentación. Adelante, ingeniero Víctor, bienvenido. Su audio, por favor, ingeniero. Ok, ahí estamos, ahora sí. Muchas gracias, ingeniero Soto, por la presentación y al Colegio de Ingenieros también por esta oportunidad de poder estar en un día tan importante. Buenas noches, colegas del Perú y del mundo. Estamos en esta semana de la ingeniería, estamos tratando desde el Consejo Departamental de Lima demostrar que unidos podemos ser más fuertes que los problemas y las crisis que nos agobian. Y estamos seguros que vamos a poder salir conjuntamente con el esfuerzo de cada uno de nosotros de esta crisis mundial que nos ha puesto de alguna manera en jaque y está retando todas nuestras habilidades para salir adelante. Yo los voy a acompañar en estos minutos tratando de hacer una breve exposición sobre los resultados de investigación de nuestra área de Business Strategy en TP Consulting. Hemos estado tratando de preparar este documento con la finalidad de poder sumar a todos ustedes en conocimiento, ya que todos estamos deseosos de que esta crisis acabe y que nosotros podamos seguir generando valor con nuestras organizaciones. ¿Sí? Miren, el temario que vamos a ver, vamos a pasar muy rápidamente por una forma de definir la crisis que nos está afectando. Luego vamos a ver qué nos enseña Porter, el gran gurú de la estrategia, qué podemos esperar de apoyarnos con perspectiva estratégica
y temas relacionados con el modelo europeo de la corriente francesa de Michel Godet. También tocaremos algo de Prajalat y cómo nos comienza a ser cada vez más evidente la necesidad de pensar en la base de la pirámide y luego trataremos de definir algunas pautas de cómo son y serán los nuevos clientes after COVID y darnos algunos lineamientos a tener en cuenta para lograr el éxito en nuestras organizaciones. ¿Okay? Un poco eso será lo que trataremos de hacer conjuntamente en esta reunión. Primero, debemos entender que estamos en un mundo de crisis, ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿no? Muchos dicen que esta crisis es mucho peor que la del 2008 y quizá tan grande y tan importante como las crisis más graves que tuvimos en el siglo pasado, ¿no? Tanto la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la misma pandemia que afectó en las primeras décadas a la humanidad, ¿no? Esta mal llamada gripe española, ¿no? Entonces, esta crisis nos tiene que, si por un momento nos ha agobiado como personas, como familia, como entorno laboral, también nos tiene que dar una oportunidad para reponernos, repensar nuestra estrategia y salir adelante con nuestras organizaciones y, por qué no, con nuestras familias, ¿no? La crisis ha hecho que sintamos que el mundo está temporalmente cerrado, ¿no? Los indicadores económicos han comenzado a caer mucho, nos preocupamos por los temas de salud como debe ser, eh, pero vemos que nuestra economía y la de nuestras organizaciones cada vez se vuelve más débil y algunas comienzan a desaparecer. Y entonces, si bien es cierto, nosotros pensamos que todo esto ha tenido y sigue teniendo y causándonos un dolor muy grande porque comenzamos a perder a seres queridos, cercanos. Sin embargo, por ellos y quizás por la humanidad, debemos nosotros hacer un alto, tomarnos esta crisis en serio y salir adelante, ¿no? Debemos entender que hoy en día nosotros nos le estamos jugando por la humanidad, todos los aquí presentes. Quizás en 100 años no seamos recordados como tal, pero todo lo que hagamos hoy día, cada uno de nosotros, tiene que ver con la continuidad de la humanidad. Ya lo hicieron el siglo pasado los grupos que vivieron alrededor de 1920 y la famosa pandemia del momento, y también se plantearon lo mismo. Y ellos al final lograron vencer, lograron salir adelante, y es por eso que hoy nosotros existimos. Y ese es el momento histórico que hoy nos toca vivir a nosotros. Tenemos que entenderlo así. Hoy, como humanidad, individualizado en cada uno de nosotros, nos vamos a comprar el pleito de salir adelante, de darle continuidad a esta humanidad. Y posiblemente en 100 años, cuando exista otra pandemia, ellos nos recordarán y ellos nos rendirán un homenaje porque lo hicimos bien, porque logramos vencerla y seguir adelante. Y para eso, no solo tenemos que vencer el tema de salud que hoy nos agobia y nos preocupa y seguro que estamos ahí luchando, tratando de descubrir una vacuna, tratando de ver tratamientos que permitan rápidamente controlar. Adicionalmente, y quizá igual de importante, está qué debemos hacer para que la economía siga adelante, para que no entremos en una recesión, en un colapso y comiencen a desaparecer este mundo que nos ha costado tanto, pero tanto para poder generar valor como hoy lo entendemos. Debemos pensar que esta pandemia, este COVID ha llegado primero a todos los rincones del planeta. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Todos los países hemos comenzado
a paralizar mercados, hemos comenzado a limitar operaciones y en muchos casos a cerrar las empresas completamente, ¿no? Y nos están diciendo ya muchos pensadores importantes, como Ángel Gurría, que es el secretario de la OCDE, de este grupo de países desarrollados de primer mundo, que esta crisis es mucho más importante y nos está causando más impacto que la crisis financiera mundial del 2008, que el 11S, que la Segunda Guerra Mundial inclusive, ¿no? Y lamentablemente tendremos que entender que muchas, pero muchas empresas irán a la bancarrota. Muchas empresas tendrán que cerrar y el desempleo aumentará, ¿no? Ya vemos en Estados Unidos millones de despedidos y desempleados y los gobiernos luchando por darle continuidad a sus sistemas económicos. Y de eso se trata esta presentación y el país, el Perú, tiene que hacer lo mismo y nosotros desde el colegio tenemos que propiciar porque también exista este tipo de enfrentamiento a la crisis, ¿no? Tenemos que entender que nuestros dos principales socios comerciales, China y Estados Unidos, se están desplomando. Ambos están teniendo problemas muy, muy críticos con su PBI. Las materias primas también están disminuyendo sus precios y sobre todo nos impacta mucho en aquellas materias primas que nosotros somos exportadores, sobre todo toda esta industria relacionada a la minería, ¿no? Y al caerse estos precios comienzan a impactar fuertemente en nuestras organizaciones. También es muy grave que las cadenas de producción a nivel global comienzan a interrumpirse. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque hoy en día, si bien es cierto, yo tengo de repente un carro que he adquirido alemán, es cierto, puede haber sido la patente alemana, pero de repente se construyó en Brasil y trajeron las puertas de China y la parte electrónica la trajeron de Corea del Sur y de repente todo el tema del motor lo trajeron de Italia. ¿Eso qué significa? Que los mercados globalizados han generado un conjunto de mecanismos que hacen que exista una cadena de producción muy compleja para poder producir un producto. Y eso hoy está detenido, ¿no? Ya no existen servicios turísticos prácticamente, han caído a cero y comienzan a devaluarse las monedas. Entonces los inversores comienzan a entrar en pánico y se van de los países o paran aquellos proyectos en los cuales estaban involucrados. Y entonces nosotros debemos decir qué hacemos para que nuestras organizaciones no mueran, ¿no? Y nos acordamos primero de Michael Porter, del gurú de la estrategia, y vamos a decir, ok, vamos primero a utilizar el modelo de Porter para tratar de repensar lo que estamos haciendo y qué podemos hacer en esta crisis. Michael Porter lo conocemos, es una persona muy influyente, muchos lo llaman el padre de la estrategia empresarial, es profesor de la Harvard Business School y es uno de los mayores pensadores que ha contribuido mucho a que las organizaciones generen valor, sobre todo basados en su modelo de competitividad y esa famosa ventaja competitiva que él propugna, que es la creadora o la que propicia la diferenciación en las organizaciones. Y aquí un breve resumen de lo que tendríamos que hacer. Nosotros tendríamos que volver a repensar nuestra cadena de valor. Michael Porter nos habla que si queremos pensar en nuestra organización y en nuestro diagnóstico interno, debemos pensar a nuestra organización como un conjunto de áreas claves de procesos y determinar dónde se encuentra el valor. ¿Dónde se encuentra el valor? Estará en la parte de ventas, de marketing, donde creamos la marca, estará en el servicio actualmente, estará en esa forma en que hacemos la logística hoy tan importante cuando las empresas comienzan a determinar nuevos mecanismos para llegar a los clientes, ya que no pueden
los clientes llegar a ellos. Tenemos que repensar esta cadena de valor y asimismo poder entender si las 5 fuerzas que hoy existían nos está generando los mismos contratiempos y existe la misma rivalidad. ¿Cómo son nuestros proveedores que ahora ya de repente tienen en algunos de los casos muchísima fuerza, muchísimo poder, porque yo ahora dependo de ellos y ellos tienen muchos demandantes? No es como, por ejemplo, lo que nos pasó cuando queríamos comprar al principio de repente alcohol o jabón o queríamos una mascarilla. El proveedor se vuelve muy importante y ¿qué es lo que pasa? Comenzamos los demandantes a solicitar el producto y los proveedores comienzan a elevar sus precios. Eso es algo natural en los mercados, ¿no? A medida que la oferta es más grande que la demanda, los precios se elevan. Y nuestros clientes, ¿dónde están? Ya no los conocemos. De repente ahora comienzan a perder esa fidelización, comienzan a entrar los productos sustitutos, porque ahora con tal cambio en los negocios, las nuevas formas de llegar a los clientes comienzan a manifestarse y de pronto dicen, mira, de repente no tienes este tipo de mascarilla, pero yo te proveo esta otra. O de repente yo te proveo algún mecanismo para que tú puedas protegerse y salen estos protectores plásticos que hemos visto y entonces comenzamos a tener una cantidad de productos sustitutos importante y otros van a ver oportunidades y otros van a tener oportunidades de crear otros mecanismos. A ver, ¿cómo me están oyendo? Quería saber, no vaya a ser que... Está perfecto, Víctor. Está Continúa. perfecto, ok. Sí. Listo, continúo. Entonces, le decía, comienzan a ver un mecanismo mucho más agresivo. Nosotros pensaríamos, pero ¿cómo puede haber rivalidad si más bien las empresas están desapareciendo? Al contrario, las empresas están desapareciendo, pero los clientes se encuentran confundidos, los clientes ya no quieren tampoco adquirir, entonces el mercado se ha contraído constantemente y Michael Porter nos dice entonces, diferénciate, pero nosotros no nos vamos a diferenciar necesariamente como lo hacen las cadenas multinacionales. Nosotros tenemos que ver nuestra forma de diferenciación en la creatividad, en aquellas soluciones ingeniosas donde quizás no podamos poner tanto desarrollo tecnológico, pero sí esa creatividad porque conocemos muy bien a nuestro cliente final y de eso se trata. Si yo conozco a mi cliente final adecuadamente, puedo diseñar un producto o un servicio que pueda diferenciarme, que pueda darme la oportunidad de fidelizarlo, dándole exactamente lo que hoy quiere, ¿no? Y acá un resumen de sus principales comentarios, frases que él tiene que nos van a ayudar a repensar nuestra estrategia. Primero, nuestra estrategia en forma esencial debe ir a darnos las pautas, hoy en día sobre todo, ¿qué no debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Hoy no me puedo equivocar. En un mundo de bonanza yo puedo emplear varias estrategias e ir probando cuáles me funcionan mejor. Hoy no, hoy voy a tener una sola oportunidad. Y si no la acierto, pierdo al cliente, pierdo el mercado y de repente pierdo mi empresa. Entonces, tengo que pensar exactamente qué es lo que yo debo hacer. Ojo, eso es muy importante. Es cierto, me tengo que diferenciar de la competencia, pero no se trata de ser mejor en lo que hago, sino de ser diferente de los demás, ¿no? Ser diferente para que el cliente pueda entender que lo que yo le propongo es exactamente lo que él necesita. Hoy en día, por ejemplo, llega un proveedor, mientras que las grandes cadenas están demorando 2 semanas para atenderte, hay pequeños empresarios que están comenzando a hacerte delivery de productos de muy buena calidad que vienen empacados al vacío de tal manera que lo puedas desinfectar muy rápidamente, llegan en tiempo récord
te hacen un pago por internet para que no tengas contacto físico con moneda, ni siquiera tarjetas de plástico, llegan a la puerta de tu casa, desinfectan el producto y están cada vez entrenándose más en protocolos de bioseguridad y manejan un chat que te permite comunicarte con él fluidamente. Ahí le han ganado enormemente a estos supermercados que antes nosotros los pensábamos que eran la panacea, ¿no? Y están realmente comenzando a dar un servicio diferente. No necesariamente mejor, es diferente. Y lo que tengo que también hacer es pensar quién va a ser mi cliente, dónde está el territorio geográfico de mis usuarios, de mis productos o servicios. ¿Correcto? Ya no puedo pensar en ese mundo donde yo antes decía mi producto es para Lima, para Pucallpa, para Huancayo, voy a exportar un poco afuera. No, hoy debo concentrarme en un territorio específico, ser bueno, ser diferente y no equivocarme en la estrategia ahí. Eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, si yo me doy cuenta de esto, lo que tengo que primero pensar es en hacer cosas diferentes de los demás. Acuérdense, si ustedes siguen a los demás, en algún momento desaparecerán. Ustedes tienen que hacer cosas diferentes con los competidores que tienen. Finalmente, entiendan, esto no se trata de decir a empresa X le va bien haciendo esta estrategia, entonces voy a hacer exactamente igual. No, conocer las estrategias de los demás es para entender un poco el problema y cómo lo solucionaron, pero mi problema es diferente y la forma de solucionarlo debe ser diferente y a la medida de mis clientes y los usuarios de mi servicio, ¿no? Si ustedes no tienen una estrategia en este momento, van a tratar de hacer cualquier cosa y ese es el peor error. Hoy la parte económica es vital en las organizaciones, no se pueden equivocar y entonces hay que tratar de hacerlo en una forma única. Elegir a nuestros clientes y ver cómo les damos un servicio hecho a la medida y que él lo sienta como que somos los únicos que podemos hacerlo. Y créanme, quizás en resumen de toda esta primera exposición de Porter, si ustedes conocen a su cliente, que creo que lo pueden hacer porque están más en contacto con él, entonces traten de ver qué es lo que él valora. De repente esa comunicación rápida, de repente que puedan tener un WhatsApp, de repente que no tengan que entrar a un tema tan tedioso de elegir productos y estar paseándose y tener una cantidad tan grande que nunca termina y luego ponerle el número de tarjeta de crédito. No, hágansela simple. Vean qué es lo que él valora y traten de dar eso y créanme que van a conseguir la fidelización. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que Porter nos ha dado lecciones y nos ha ayudado a avanzar, pero no es suficiente. Por lo menos para esta parte de la región no es suficiente, tenemos que buscar formas complementarias de mejorar nuestra estrategia para poder realmente definir el problema y una solución hecha a la medida. Y aquí nosotros pensamos en lo que podría darnos la escuela prospectiva francesa de Michel Godet, ¿no? Una escuela que realmente viene trabajando décadas en el mundo y ha probado ser muy valiosa, sobre todo para esta parte de América, donde la complejidad, el caos, la crisis se daba en periodos más cortos y hoy mucho más necesario con lo que estamos trabajando. Aquí es un vistazo rápido de lo que Godet nos plantea y un poco lo que deberíamos hacer. Nosotros primero debemos entender la problemática de nuestra organización. No todos tenemos el problema, es cierto, la crisis es mundial, pero cómo esto impacta específicamente en mi organización. Si yo no sé cuáles son las variables claves que definen mi problema como organización, no voy a poder solucionarlo. Aquí no se trata de decir no solamente creo un mecanismo, una solución y creo que esto sirve.
no sé cuál es el problema de mi organización. Tengo que definir la problemática, tengo que buscar dentro de esa problemática cuáles son las variables claves portadoras de futuro. Por ejemplo, hoy en día, una variable muy importante es que de pronto yo he perdido la posibilidad de contacto directo como lo hacía con mi cliente anteriormente. Hoy yo tengo alguien a través de un equipo electrónico. Entonces, pero atrás de eso hay alguien que siente, que tiene necesidades y yo tengo que identificar esas pequeñas variables que son las portadoras del futuro para comenzar a desarrollarla. Por ejemplo, los mecanismos de comunicación es lo que hoy debemos aprovechar mucho, unos mecanismos ágiles y prácticos que permitan entender y darle solución inmediata a lo que quiere mi cliente. Ahí están equivocándose estas grandes compañías que tienen de repente procedimientos hechos para otro entorno y que son terriblemente burocráticos, complicados, y que no llevan realmente a satisfacer. Como experiencia propia, yo hice un pedido, no voy a decir el nombre del supermercado, y demoró 3 semanas programado, que me llegaba en 3 semanas. Y después de 3 semanas me escribieron que tenían problema y que se iban a tomar 5 días más. Pasaron los 5 días y seguían sin poderme comunicar. No había un WhatsApp, no había un teléfono, no contestaban. Y al final me enviaron un documento diciéndome después de un mes que no habían podido procesar mi pedido porque en su propia tarjeta no la habían podido cargar el mismo día y que entonces por un tema de sus procedimientos no me iban a poder atender aun cuando era su misma tarjeta y sí me habían hecho el cobro, pero lo habían hecho el otro día por error de su sistema. Y me decían que lamentaban mucho y no me iban a poder dar mi pedido y lo cancelaban y que ya en adelante el área de su financiera se iba a comunicar conmigo para devolverme el dinero. O sea, ¿se pueden imaginar cómo me puedo sentir de frustrado como cliente esperar un mes y que pase esto? Obviamente no solo voy a dejar de comprar, voy a devolver la tarjeta y ya no los voy a visitar jamás, sino voy a buscar un sustituto. Y lo encontré en otros proveedores que inmediatamente vienen. Este pequeño ejemplo lo comento para que entendamos que eso es lo que estamos viviendo. Los clientes en este momento se sienten angustiados, necesitan que usted les dé el producto o el servicio y es el momento de fidelizarlos, el momento de decirles soy tu aliado y aquí estoy. Y para eso tenemos que encontrar estas variables que ellos consideran importantes. Y como somos empresas pequeñas, necesitamos luego buscar actores que nos permitan a nosotros generar estas alianzas y tener el poder para lograr nuestros objetivos, crear nuestros escenarios y ver en cuál de ellos nos vamos a poner, cuál es el futuro de mi organización y cómo quisiera yo, después del COVID, tenerla, ¿no? Porque va a cambiar mucho. Y eso es lo que podemos hacer con prospectiva. Sin embargo, prospectiva también nos permite decidir en qué mundo vamos a estar. Y aquí yo les comparto algunos escenarios que acaba de sacar la BBC News de Londres y ella nos habla que estamos actualmente en la pandemia, pero luego podrían venir 3 grandes escenarios. El escenario V, o B chica, como algunos le llaman, pero es el escenario V, el escenario U y el escenario W, ¿no? Y ojalá que no tengamos nunca el escenario L. ¿Qué significa cada uno de estos escenarios? El V es el ideal, ¿no? Es decir, tuvimos una caída muy pronunciada, nos fuimos al pico, al suelo, desde un nivel muy alto, tocamos fondo, pero inmediatamente salimos. ¿Esto cuándo podría pasar? Si muy rápido encontramos la vacuna y el tratamiento. Supongamos que en septiembre tenemos una vacuna, un tratamiento, el mundo va a vivir un escenario V, porque rápidamente las empresas se reactivan y salimos adelante. ¿Qué posibilidad tiene ese escenario?
poca. Hoy cada vez nos da pena, pero vemos que este escenario no lo vemos tan cercano. Y posiblemente tengamos el escenario U, ¿no? Que es un escenario, como explica el colega Tesada, un prospectivista chileno, y nos habla y nos dice, posiblemente vamos a caer mucho, nos vamos a mantener abajo un buen tiempo y luego saldremos y recuperaremos nuestro nivel. ¿Cuándo empezaremos a recuperarnos? Recién a partir de la segunda mitad del año, y quizás a final de año ya estemos saliendo por aquí, subiendo por la U para tratar de llegar otra vez a lo que teníamos antes de esta crisis, ¿no? Y esto, sobre todo, va a ser posible si es que la vacuna también no demora mucho tiempo, si comenzamos a reactivar como lo está haciendo el Perú, poco a poco las industrias y comienzan ya a haber cierto tipo de movimiento. Por supuesto que debe ser acompañado por el sector público, no un sector público que de alguna manera propicie mucho el consumo interno y haya mucha generación de obras, de obras que tenía proyectado el Estado para que dinamice la economía. Este es un escenario mucho más probable. ¿Y qué debería pasar? Debería nosotros agarrarnos en plena primavera, llegando para el siguiente verano, propicio por el clima. Hoy nosotros tenemos la ventaja. ¿Qué es lo que ha pasado? Que cuando salió, cuando se descubrió o se hizo noticia en el mundo de este flagelo, nosotros estábamos en el mejor momento del clima, ¿no? Estábamos terminando la primavera, empezando el verano, fines del año pasado. Y entonces nosotros hemos aprendido del mundo, ¿no? Han sufrido mucho China, ha sufrido mucho Europa, y cuando ha llegado por acá nosotros ya teníamos un conocimiento y encima nos llegó en verano. Y recién estamos entrando a invierno, pero ya tenemos todo un conocimiento, ya tenemos una lucha constante, ya hemos medido a este flagelo y entonces podemos tener mayores oportunidades para que en todo este invierno y la parte de primavera podamos controlarlo y salir adelante. Este sería el famoso escenario U. Sin embargo, si no lo hacemos bien, vamos a tener la agitada W. Esta, ¿qué es lo que nos dice? Que sí, comenzamos a salir, comenzamos a despegar, pero lo hacemos mal y volvemos a caer y estamos mucho más tiempo abajo y salimos nuevamente, ¿no? Y esto ya será pensando en el siguiente año, quizás a fines del primer semestre. Es decir, si es que hoy nosotros no guardamos realmente normas de bioseguridad y todos salimos a querer producir y a pensar de que no pasa nada y que bueno, en fin, tenemos que recuperar la economía como dé lugar, entonces tendremos picos de contagio tremendos y otra vez colapsaremos y tendremos que otra vez cerrar, tendremos que volver a cuarentena, tendremos que hacer otra vez distanciamiento y volveremos a caer. Esto es lo peligroso, tengámoslo muy en cuenta, sobre todo aquí en el Perú, ¿no? Que no pensemos que ya, como se está de alguna manera dando pautas para reactivar la economía, salgamos y pensemos que vale todo. Y esto ojalá que nunca se dé, ¿no? El famoso escenario catastrófico tipo L, en la cual caemos y nos mantenemos abajo y nos quedamos abajo en recesión por siempre. O sea, podremos controlar el virus, podremos tener el tema de salud resuelto, pero la economía no se recupera jamás. Esto podría pasar si es que demora mucho tiempo, no se toman medidas adecuadas y se derrumban los grandes proyectos y los grandes generadores de estos años maravillosos que hemos vivido en el país, porque hemos tenido realmente crecimientos de PBI importantes y buenos, ¿no? Ojalá que esto nunca pase y eso depende de nosotros, que las empresas las reactivemos. Sin embargo, tenemos que complementar adicionalmente con algo más. Si ustedes se dan cuenta cómo salieron los países o cómo salió el mundo de las grandes crisis que tuvo, ya sea después de digamos,
de la pandemia de 1920 o de la Segunda Guerra Mundial, tuvo una característica importante. Los países se unieron y juntos reconstruyeron el mundo, sobre todo los grandes líderes de la época. Eso hoy no pasa. Hoy los grandes líderes, que son Europa, que es Estados Unidos y es China, están totalmente enfrentados, ¿no? Hoy no vemos un liderazgo en la Casa Blanca, ¿no? Hoy un Trump que más bien está yendo contra la globalización y está imperando mucho su nacionalismo y cerrar fronteras. Y ojo, que viene un hecho muy importante. En noviembre habrá elecciones en Estados Unidos y dependiendo de si gana Trump o no gana Trump, el mundo va a tener realmente escenarios muy diferentes, ¿no? Y vemos que también en Europa pasa lo mismo, no solamente están teniendo, digamos, una lucha por el poder entre Oriente y Occidente después de 8 siglos, el Oriente comienza a retar el poder del Occidente. 8 siglos han pasado y vemos que este reto es muy fuerte. Hoy los tenemos enfrentados a los dos grandes líderes y Europa pasa lo mismo. La Unión Europea enfrentada con su mentor más poderoso que tenía, que era el Reino Unido, ¿no? También igual ahí con una ruptura muy grande. Y entonces necesitamos que haya alguien, una figura que pueda generar la alianza. Y creo que esto viene desde Alemania. Desde Alemania, Angela Merkel creo que podría ser la figura mundial, esa que al final no luce, pero es realmente la responsable que pueda acercar a los dos grandes líderes y que pueda acercar a una Europa que sirva de mediadora para que estas tres grandes potencias se unan y traten de salir conjuntamente adelante y la crisis dure menos, porque si termina la parte de salud enfrentados estos tres grupos, la recuperación mundial va a demorar muchísimo más. ¿Okay? El último pensador me atrae mucho, Prahalad, un gran pensador estratégico de origen indio. Él ya viene hablando hace mucho tiempo que no deberíamos solo pensar en nuestras organizaciones, en hacer negocios con la parte superior de la pirámide, que es la parte de los ricos, de los que tienen, digamos, dinero, sino deberíamos pensar en la base de la pirámide, toda esa cantidad de gente llamados los pobres, que se cuentan por millones, por miles de millones, en el sistema americano le llaman billones, ¿no? Y ahí es donde está el futuro de los negocios y hay que pensarlo con este modelo Prahalad. Prahalad esto lo venía haciendo desde hace muchas décadas atrás y hoy en día se vuelve muy importante y va a ser muy importante para el país. Porque entiendan, los pobres también consumen, los pobres tienen que comer, los pobres tienen que vestirse, los pobres tienen que tener cubierta todas sus necesidades. Pero es cierto, les sobra menos dinero en el bolsillo, pero a cada uno, pero son mucho, pero muchísimas veces más en cantidad que los ricos, ¿no? Entonces acostumbrémonos a mirar allá. Y hay muchas cosas que ya se vienen haciendo. Por ejemplo, cuando se creó en India esas computadoras netbook famosas de $200 que pensaban que solamente era para India, comenzó a producirse en Estados Unidos y tuvo ventas de millones de unidades al año, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchos consumidores que necesitan cubrir ciertas necesidades, pero con productos diferentes. El peor error es tratar de venderles lo mismo que satisface a la parte superior de la pirámide. Por ejemplo, acá hay otro caso muy emblemático de lo que pasa en África subsahariana, ¿no? Todos los pobres tienen de alguna manera teléfonos y las empresas de telefonía que han entrado allá no han entrado por caridad, ganan millones de dólares, por decirlo algo, de alguna forma, porque la gente necesita estar conectada. Y tú no le vas a ofrecer, obviamente, un smartphone de última generación con 5 cámaras fotográficas, cada una de mejor nivel. No, 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 ellos necesitan algo más básico
adaptado a sus necesidades y una comunicación puntual para poder manejar los temas familiares o laborales. Y ya lo han hecho. Entonces es momento de replicar todo esto. Este es un caso emblemático en Kenia, como este negocio, digamos, financiero, pudo trabajar un modelo que le permitiera a todos realmente los kenianos ser exitosos, ¿no? Miren, cada uno hace transacciones por 20 a 25 dólares, evitan los bancos y se mueven millones de soles. Ya para ir un poco terminando la presentación y dejar tiempo a las preguntas, acá en el Perú también tenemos algunos de estos modelos, por ejemplo, las academias preuniversitarias. Ya hay la Virtual Pre, por ejemplo, es un modelo, una startup que ofrece esta enseñanza, esta preparación para la universidad a un costo muy, muy por debajo que la academia física y mucho mejor, ¿no? Entonces, para pensar en la base de la pirámide, lo primero que tiene que hacer es el tema mental. Si yo pienso que los pobres no tienen dinero y no pueden ser consumidores, estoy muerto. Tengo que sacarme ese paradigma de la cabeza. Lo segundo, tengo que comenzar a producir productos que sean adaptados a lo que ellos quieren, no el mismo producto que me funciona para otros niveles de la pirámide. Y luego crear mucha innovación. Y nuestra innovación no necesariamente tiene que ser solo tecnológica, sino con creatividad. ¿Cómo serían nuestros nuevos clientes? Ya para finalizar, estos van a usar intensivamente redes, se van a centrar en el ahorro, son más digitalizados, van a priorizar compra de productos saludables, esa compra consciente. Esto nos va a generar unos consumidores que ya van a pensar más en la calidad de los productos, van a exigir mayores medidas de higiene, no van a querer contacto físico a la hora de pagar, van a usar menor transporte público, aumentará mucho el teletrabajo, o sea, son clientes que van a estar en su casa trabajando, serán grandes compradores online, pero van a ser muy informados, ojo, muy informados, o sea, ahora ya no va a ser un impulso que paso y agarro, sino voy a poder comparar una serie de características, ¿no? Y tengo que pensar en la nueva logística de entrega que ellos necesitan, cómo hacemos este trabajo para fortalecer su sistema inmunológico desde donde estemos, tratando de que lo que entregamos siempre esté orientado a su alimentación, salud o manejo de estrés. Va a haber mucha preferencia por los productos de orígenes locales y aquí vuelve nuevamente ese sentido de comunidad y esto podemos comenzar a trabajar mucho en nuestra marca y trabajaremos también mucho con telemedicina, por ejemplo. Acá estamos nosotros como organización trabajando un proyecto específico de telemedicina dermatológica, ¿no? Y los drivers que deben tener en cuenta son tres cosas. Y aquí justo participa mucho el Colegio de Ingenieros. Tenemos que aplicar el plan Marshall, que ya dio resultado el siglo pasado. Tenemos que buscar gente líder, tenemos que buscar que tengan conocimiento y que tengan mucho nivel de ambición. Liderazgo, conocimiento y ambición son las tres claves para salir adelante en los estrategas. Mucho involucramiento del sector público. Si el sector público no se compra el pleito y no comienza a generar este engranaje, este movimiento que va a dinamizar realmente nuevamente la economía, necesitamos esa inyección muy grande, ¿no? Vamos a cuestionar los modelos de globalización, ya no van a ser tan desglobalizado el mundo como era antes. Cada uno, ya Estados Unidos comenzó a hacerlo y en general los países en menor grado comienzan a cerrar sus fronteras y comienzan, es cierto, van a comercializar, pero tratan de ser muy localistas, muy consumidores de lo que producen. Vamos a tener desplazamiento de trabajadores por sistemas automatizados, hoy más que nunca, esto ya se venía hace mucho tiempo, pero hoy más que nunca, después de la crisis, vamos a ver los digitales y los no digitales, y habrán realmente un grupo de personas que se quedarán en la prehistoria por no haber, de alguna manera, haberse subido al carro de la digitalización, ¿no? También se va a propiciar mucho la diferencia entre los trabajadores calificados y no calificados, y aquí es donde el colegio tiene que hacer
un gran esfuerzo por tratar de darle cada vez más herramientas a todas aquellas personas que se titularon, pero necesitan mantenerse en ese nivel de calificados, ¿no? Y lo único que sí esperamos es que, por favor, no vayan a haber estos intentos de dañar la democracia, ya que hoy estamos viviendo, ¿no? Estamos teniendo medidas autoritarias, por supuesto, necesarias, pero medidas autoritarias como no sales a tal hora, te quedas, tu tipo de empresa no funcionas, y ok, eso es necesario por la crisis, pero ojalá que algunos no se tomen esto como una forma de actuación y entonces salgan líderes autoritarios que quieran dañar la democracia, ¿no? Entonces, finalmente, nuestra educación en ciencia es muy importante, tecnología más, pero pensamiento crítico, competencias blandas. O sea, los ingenieros necesitamos trabajar en competencias blandas hoy más que nunca. Es la única manera de protegernos de las máquinas automatizadas. Ellas todavía están años luz y no nos van a poder alcanzar en esta parte de pensamiento crítico y competencias blandas. Ahí tenemos mucho por trabajar. Última lámina o penúltima lámina, pautas a seguir. Prepárate mentalmente, interiorízate, nada va a ser como antes, trata de no equivocarte al representar la realidad, haz un diagnóstico estratégico importante, mira cuáles son tus puntos fuertes, diseña tu entorno laboral, apuesta por tecnología, redefine tu negocio, mira cuál es tu ventaja competitiva, busca aliados importantes y sueña con construir tu escenario, sueña. Sin embargo, no creas que lo has visto todo, se nos viene una crisis mucho más grave que la anterior, mucho más grave que el coronavirus, y es la producida por el cambio climático. Si no hacemos algo por detenerla, no vamos a tener futuro como humanidad. Cambia esa mirada cortoplacista y realmente ten una genuina voluntad de no ignorar el futuro. Muchas gracias. Gracias por la paciencia. Me he pasado unos minutos, pero rápidamente trataré de contestar algunas preguntas. Bien, ingeniero Víctor Fernández, es una excelente ponencia, muy didáctica. Yo creo que todos los que hemos estado atentos a esta charla, a este tema, vamos a tomar en cuenta sus puntos de vista, porque hasta mi persona que tengo una empresa creo que vamos a tener que repensar algunas cosas. Bien, antes de dar inicio a la rueda de preguntas, les informo a todos los presentes que deseen certificado de esta conferencia deberán registrarse en el chat de participantes y el certificado tiene un costo muy asequible. Para todos ustedes, por favor, pueden en estos momentos hacer sus preguntas. Pueden levantar la mano, por favor, y nosotros le habilitaremos. Hay una manito ahí, por favor, si en la parte inferior, si se pueden dar cuenta, dice participantes, pueden levantar la manito y hacer su pregunta respectiva. Y aquellos que no lo pueden realizar mediante el chat. Bien, Rosalina Martínez, adelante. Buenas noches, ingeniero Víctor Fernández, agradeciendo su ponencia. Soy ingeniero Rosa Martínez, egresada de la UNI, trabajo actualmente en salud y soy del grupo de apoyo del equipo COVID. Quería respecto a la ponencia misma, veo las estrategias y el análisis tan exhaustivo que ha hecho respecto a la realidad a nivel mundial. Quería saber si desde el punto de vista de la ingeniería, de la facultad del capítulo de ingeniería química, había una propuesta específica a muchas controversias que se están presentando dentro del mismo equipo COVID, como por ejemplo el tema del oxígeno medicinal y el oxígeno industrial, donde muchos técnicos están opinando que se puede utilizar, por ejemplo, un porcentaje menor de oxígeno para el equipamiento que es necesario en la rehabilitación de las unidades UCI. Quisiera saber si hay alguna estrategia o alguna posición específica que esté dando con la ingeniería química como Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias. Gracias, Rosalina. Adelante, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Primero, solo aclarar, yo no, formalmente ahorita no soy el representante del capítulo, no soy el presidente actual, entonces no podría hablar a nombre del capítulo.
soy Paz presidente, entonces, pero sin embargo sí puedo comentar algo a título personal y que creo que va a estar en línea con lo que seguro cualquier representante del capítulo podría opinar. Primero, creo que para ser conciso es zapatero a tus zapatos. ¿Esto qué quiere decir? Hoy tenemos un conjunto de opinólogos en todos los sentidos, ¿no? Hay gente que opina de tratamiento, se mete al área de salud y cosas, porque, bueno, todo el mundo está pendiente de poder colaborar de alguna manera, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Para eso hay especialistas y para eso hay gente calificada. En el caso específico, sí, la producción de oxígeno tiene ciertas características, no es un tema que estaba preparado en el país para trabajarse en las grandes cantidades o producirse en las grandes cantidades que hoy se requieren, pero son los médicos los que realmente pueden decir cuánta necesidad de composición necesita un paciente, ¿no? Y por el lado de la ingeniería química solamente podemos con procesos producir esa cantidad. Esto nos estamos jugando vidas humanas, entonces yo no creo que muy fácilmente uno puede emitir un juicio que inclusive pudo dar resultado en un sistema aislado, en una persona por ciertas características. Entonces yo entiendo que los patrones relacionados con los niveles de oxígeno que requiere el ser humano están establecidos hace mucho tiempo y cambiarlos no es la solución, ¿no? Y se pueden hacer experimentaciones, se pueden hacer cierto tipo de análisis para ver ciertas actuaciones, sí, eso es otra cosa, pero yo dejaría esto en manos realmente de los que conocen el tema, y en este caso los que conocen el tema son los médicos, porque son los que van a poder determinar la necesidad del producto. Jamás podríamos pensar que lo va a definir quien produce. Es como que yo produjera un producto y digo, esto es lo que te hace bien y quiero que lo consumas. No, es el consumidor y los que saben de consumo quienes tienen que decirme esto es lo que necesitamos, ¿no? Yo creo que esa sería en general la opinión de cualquier área de la ingeniería química donde uno puede manejar el proceso y puede determinar diferentes composiciones, en este caso de oxígeno, pero jamás meterse a decirle al usuario que es especializado sobre todo, en este caso el sector salud, los médicos, decirle esto te va a funcionar mejor, ¿no? Correcto. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta acá en el chat. La voy a resumir. Lógicamente que el modelo de Michael Portes es repensar la cadena de valor. Es importante para los proveedores y los proveedores son esenciales, sobre todo en la industria minera, que es una de las más grandes del país por el manejo de inversiones y lo que puede proveer al propio Estado en cuestiones de impuestos. ¿Cómo se vuelven los proveedores en el caso de la minería? ¿Son tan importantes, tan esenciales? ¿Habrá un cambio repentino en cómo obtener los productos las compañías mineras o seguirán el mismo modelo que mantienen actualmente? Las grandes industrias van a tener en general eh, la tentación de seguir en lo mismo, ¿no? Porque de repente van a poder recuperarse un poquito con mayores probabilidades que las más pequeñas. Pero eso es un grave error. Este mundo, el after COVID, cambia para todos. Ya nada va a ser igual. Y yo creo que en minería debería ya hace mucho tiempo entrar con más decisión en todo lo que es virtualización, ¿no? Hay muchos, pero muchos de los procesos que la virtualización puede ayudar. Ahora, también está la ventaja para los proveedores nacionales. ¿Por qué? Porque una propuesta de un país de primer mundo es buena, pero no conoce nuestra realidad, o sea, no se ha ido a los 4.800 metros de altura específicamente en tal clima, con tales características, con tales tipos de usuario, con tal tipo de planta, no conoce ese detalle, ¿no? Entonces, muchas veces queremos poner digamos, la propuesta externa e implantarla acá. Yo creo que hoy se abre
una gran oportunidad para los proveedores nacionales mineros, porque son aquellos que están en contacto, que pueden adaptar de repente una tecnología a un cargador frontal o a un removedor de tierras y hacerle con, digamos, una adaptación para poder manejarlo a distancia, pero que no sea pues digamos, ese desarrollo tecnológico de primer mundo que va en otro sentido, sino esto es en una forma creativa, usando tecnología, poder resolver el problema. Yo creo que de verdad, si nosotros nos ponemos a repensar lo que va a necesitar nuestro gran cliente minero, nosotros como proveedores podemos darle soluciones hechas a la medida que no tendrían que envidiar nada de primer mundo, son de otra forma, por supuesto, que va a permitir la fidelización. Hoy, acuérdense, necesitamos fidelizar a nuestro cliente y la minería necesita salir muy rápido, proveedora de cantidad de trabajo y cantidades de ingreso, contribuye mucho al PBI y está de alguna manera dependiendo de sus grandes proveedores que ya cerraron fronteras, que ya es difícil conseguir lo que ellos requieren porque no vas a poder importarlo tan fácilmente como era antes, ¿no? Por más que hay todavía puertos que se siguen manejando, pero los controles, los niveles y todo eso va a cambiar. Entonces yo sí veo una calidad, pero no pensemos, finalmente no pensemos cruzado de brazos que ellos nos propongan y nos busquen y nos digan, no puedes darme tú tal cosa, no. Nosotros comencemos a diseñar. Aquí en el Perú existen realmente mucho talento para estas startups, estas MIPES, pequeñas iniciativas de emprendedores peruanos que pueden dar soluciones hechas a la medida realmente fabulosas. Yo los invito a que prueben ese tipo de entrenamiento y van a ver el éxito que van a tener. Y muchísimas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta muy interesante. Estamos hablando del recurso humano, un factor importantísimo en toda la industria peruana. Y como sabemos, muchos de los países están cerrando fronteras. Eso es una realidad que vamos a vivir quizás un buen tiempo. Entonces, el recurso humano que se busca, que mayormente que tenga liderazgo, conocimiento y ambición, va a ser difícil traerlo de afuera. Entonces, ¿qué se recomendaría quizás desde el punto de vista de las instituciones educativas, de la universidad, del posgrado, trasladar a estos estudiantes, a estos profesionales, para que tengan estos tres puntos importantes que usted acaba de mencionar: liderazgo, el conocimiento y la ambición? Se van a necesitar profesionales, CEOs, se van a necesitar gerentes que tengan estos conocimientos, este liderazgo y esta ambición de sacar adelante la empresa y el país. ¿Qué recomendaría usted? Miren, este no es un problema de hoy. Este es un problema antiguo que hemos tenido como país, como Perú. Hemos dejado el liderazgo de las instituciones en buena parte a personas de otros países, de otras nacionalidades, que han venido mejor preparados para los puestos. Y cuando digo mejor preparados, es porque nos hemos olvidado en promedio, no digo que no hayan, sí existen muchos profesionales exitosos, pero en promedio nos hemos demorado, no nos hemos dado cuenta de formar profesionales completos, ¿no? Y acá no echemos la culpa a ninguna organización, sino veamos hacia adelante qué podemos hacer. Nosotros nos damos cuenta que la academia, digamos, desde la educación secundaria y la universidad, tiene un fuerte sesgo en competencias técnicas, ¿no? Y es válido, eso es lo que tiene que dar. Pero en muchos de los casos, sobre todo en universidades nacionales, prácticamente hay 0% de competencias blandas. Ok, pero ya hizo su parte, ya nos da una buena preparación en competencias técnicas. Necesito ver de dónde saco las competencias blandas, inclusive antes que salga a laborar. Creo que el Colegio de Ingenieros y estas organizaciones civiles tienen esa responsabilidad de no solamente preparar en competencias técnicas avanzadas que se requieren, sino más en competencias blandas. Estos muchachos que son realmente muy buenos, que salen preparados. Yo recién he vuelto
bueno, yo hago docencia en una escuela de negocios en ESAN hace muchas décadas, o varias décadas, y es otro tipo de entrenamiento. Y ahora que recién he vuelto a una universidad, mi alma mater, a la Facultad de Ingeniería Química, me doy cuenta que el potencial de los estudiantes es tremendo, pero necesitamos pulirlos y sacar grandes profesionales, no solamente la parte técnica, ellos necesitan complementar la parte de competencias blandas, necesitan salirse líderes, necesitan salir sabiendo cómo negociar, cómo tomar decisiones, cómo comunicarse, cómo trabajar en equipo, cómo negociar, en fin, una cantidad de competencias y sobre todo ese pensamiento crítico. Y pensar, ¿no? A los 30 años pueden ser gerentes o CEOs y liderar organizaciones, pero nos han creado el modelo antiguo, ¿no? Esa empresa que funcionó para el siglo XX, donde uno salía y decía, no, a los 50, 60 ya estaré liderando una organización, pero esas eran las organizaciones, las multinacionales que existían contados con los dedos de la mano o muy pocas. Hoy tenemos microempresas y deberíamos pensar en formar estudiantes que salgan entendiendo lo que es una empresa al margen de la profesión que vengan, porque van a ir a laborar a empresas. Entonces, si me disculpan, voy a nombrar algunas profesiones sin decir que, porque todas son iguales, pero por ejemplo salimos ingenieros, salimos médicos, salimos contadores, salimos abogados y una serie de profesionales muy preparados técnicamente, pero entran a una empresa y ni siquiera saben qué cosa es una empresa, no saben de leyes laborales, no saben de tipo de empresa, no saben bajo qué condición los están contratando, si soy por servicio, si estoy yendo por planilla, no puedo proteger mi marca, en fin, increíblemente no conocemos esa realidad y por lo tanto recién vamos a una empresa a experimentar condiciones blandas. Nosotros debemos prepararnos, como les decía, ciencia, tecnología, que es básico en cualquier profesión, y pensamiento crítico, todo ese desarrollo. Yo les aseguro que Perú tiene las grandes posibilidades de lograrlo porque adicionalmente tenemos algo que no nos damos cuenta, pero caracteriza mucho al peruano. Ojo, y pónganselo en la cabeza, no nos damos cuenta porque todos somos seguro iguales y muy parecidos. Somos los más creativos en el mundo. Tómense eso en cuenta. Entonces, si pongo mucho, digamos, embalaje técnico, competencias técnicas que ya traen los estudiantes, lo doto de pensamiento crítico y competencias blandas, y le sumo la gran creatividad que tienen, tenemos profesionales no solo para liderar todas las empresas del Perú, sino para exportar a todo el mundo. Y créanselo porque así pueden ser los peruanos, ¿no? Y tenemos que buscar un grupo de empresas que logren eso. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Víctor Fernández. Estamos en la hora. Gracias a todos los participantes. Feliz día del ingeniero, lógicamente desde ayer, pero hoy día le transmitimos a cada día que hay ponencia. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y los esperamos toda esta semana con diferentes charlas en los horarios que tienen establecidos. Muchísimas gracias, ingeniero Víctor Fernández, y a todos los participantes. Muy buenas noches. Muy amable, muchas gracias. Ok. Hasta luego. Hasta luego.